Buenas, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Me están viendo. Pablo. Hay nuevos. Hay Emilce, Camila, Gustavo, Antonio, Ricardo, que no puede faltar. La licenciada Norma, Miguel, Alberto. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos para que se vaya, para que entren los más participantes. Diana, Mauricio. Hola, Alberto. Hola, ¿se escucha? Bien, ¿vos? Bien. Me perdí la anterior charla, che. Oh, ¿te pasó el link? Y hoy vi que la habían colgado, ¿cuándo la subiste? Hoy. Esta mañana. Claro, recién me enganché, mira. Ah, bueno. Pero bueno, no alcancé a verla tampoco. Sí, no te preocupes. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos más. Ahí nos pusimos románticos. Voy a descubrir un poco de todo. Dale. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, help us. Get some guidance from above. People got me questioning. Where is the love? What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. Mira, Ricardo dice jueves y el cuerpo lo sabe. Correcto. Overseas, yeah, we're trying to stop terrorism, but we still got terrorists still living in the USA, the big CIA, Bloods and the Crips and the KKK. If you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. To discriminate only generates hate. When you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate. That's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love, this'll set us straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to love, yo. People killing, people dying, children hurt and hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, help us. Send some guidance from above. People got me questioning. Where is the love? Mientras, pueden irnos siguiendo en nuestras redes sociales, Instalaciones Patagónicas, en SL, en YouTube, también estamos como Instalaciones Patagónicas, muchos tutoriales, mucha info en nuestro Instagram, en Facebook. Y bueno, yo creo que estamos listos, Marce. Estamos listos, déjame decirle al DJ que pare la canción, listo. Ahora sí, Marce. Andá preparando la ruletita, Pili, ¿eh? Uy, hay Vamos premio a sortear, hoy. Ok. Vamos a sortear. Hay Fátima bolsito y remerita con el logo. Cool. Tremendo. Chicos, por favor, si pueden renombrarse para tener su nombre y su apellido en su... ahí pueden renombrarse donde está su cuadro, donde dice su nombre. Hay unos 3 puntitos arriba. Si le dan a esos 3 puntitos, dice renombrar. Ahí pueden colocar su nombre y apellido para que puedan salir en la ruleta de sorteos. Así que bueno, listo. Bueno, ¿arrancamos? Sí, de una. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, primero buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro curso de riego por aspersión anual. Y bueno, en estas charlas que denominamos en este año de pandemia como bonus track, donde invitamos a un experto en alguno de los rubros, digamos, que nosotros comercializamos y asesoramos,
Hemos tenido expertos de todos lados, de Italia, de Inglaterra, la semana pasada de Chile, de Carreñ, y hoy tenemos a Juliana Valls, que es una paisajista, que consideramos muy importante la opinión de ella y lo que ella nos pueda transmitir para nosotros poder empezar a ver el riego desde el lado estético, ¿sí? Y poder no tanto del lado hidráulico. Vieron cuando nosotros hicimos la primera encuesta del curso, preguntábamos ¿para qué hacer un riego por aspersión? Y la mayoría, el 70% dijo por una cuestión de estética. Quieren un jardín lindo, agradable. Bueno, entonces muchas veces, tirar agua, meter caño, meter bomba y darle, por ahí a veces no tenemos en cuenta esto, digamos, que quede lindo. Entonces, bueno, por eso invitamos a Juliana y Juliana se enganchó con la idea y bueno, hoy la tenemos a ella, así que vamos a escucharla, vamos a preguntarle. Así que bueno, bienvenida Juliana, ¿cómo estás? Activate el micrófono nomás y bueno, contanos quién sos, a qué te dedicás, contanos un poquito tu historia primero. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno que estén acá y este espacio que realmente creo que es súper importante. Ir teniendo varias miradas de un mismo tema siempre enriquece para todos. Bueno, yo soy neuquina, nacida aquí, pero me fui a estudiar a Buenos Aires, a la UBA. Estudié Tecnicatura en Floricultura y Jardinería, que era la carrera en ese momento que se dedicaba a lo que era el paisajismo. Y regresé a Neuquén ya hace unos cuantos años, llevo 25 años haciendo parques acá en Neuquén, así que un tiempito. Y tiempito importante. Y bueno, desde que volví un poquito antes, armé una empresa de paisajismo, de mantenimiento y de diseño, que se llama Cortaderas. Y Cortaderas era... para mí, o sea, las cortaderas, que son los penachos blancos, las colas de zorro, es una planta que es nativa de Argentina y la encontramos prácticamente en todas las ecorregiones del país. Y bueno, para mí fue importante buscar algo que nos represente, ¿no? Y las cortaderas para mí lo son, están acá en Neuquén, están en la costa, están en Salta, o sea, están en prácticamente todo el país. Y haber elegido una planta nativa hoy para mí tiene como un resignificado, porque estoy reviendo el tema de valorar lo propio, y en los jardines eso hoy por hoy es parte del nuevo paradigma que hay dentro de lo que es jardinería y de lo que es una forma de vida también. Y cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, cuidar los recursos, bueno, eso hoy es importante, y creo de que desde lo que yo hago y desde lo que cada uno vive se puede ir implementando pequeños cambios que hacen a todo importante. Así que bueno, esa sería más o menos un poquito de mi historia. Bueno, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, contanos un poco entonces qué nos preparaste. Yo te voy a ir haciendo preguntas, tengo muchas preguntas anotadas mías. Y bueno, a medida que vayan preguntando los chicos los que están conectados por Facebook, que no están conectados por acá, y los que estén conectados acá en Zoom, podemos ir preguntando. Si quieren podemos ir abriendo micrófono, no hay ningún problema. Así que dale para adelante nomás. Bueno, yo en realidad cuando pensé en esta charla, lo pensé desde dos lugares. Uno, cómo vemos hoy el jardín, ¿no? O sea, en parte lo que vos decías de que hoy el jardín es, o sea, algo estético, pero hoy los jardines no son espacios para mirar, que era como antes se entendía los jardines, ¿no? O sea, espacios que uno contemplaba, era un parque verde, como muy francés o muy inglés, y uno solo lo miraba. Hoy el jardín es un lugar en donde uno vive, lo disfruta, interactúa mucho más. Entonces hay que pensarlo desde una parte estética, pero muy funcional también, ¿no? Y para mí es de mucho uso, y los jardines, bueno, tienen que ver con eso también. Eso como base importante. Y después el otro tema es, al momento de diseñar, si a mí de pronto me llaman para decir, bueno, a ver, vamos a diseñar el parque de casa,
Pero sí, ya pusimos la pileta, ya la tengo lista y tengo el plano que me hicieron en una de las casas de riego. Y yo digo, ¿cómo que tenés el plano de riego si todavía no tenés el jardín? ¿No? Entonces ya ahí, ¿no? Es como que se plantea algo que vos decís, a ver, el riego va en función del parque. Si vos no sabés qué parque vas a tener, ¿cómo tenés resuelto el riego? Entonces, en el arranque, considerar que toda la superficie del jardín es una superficie de césped plana, es muy triste para mí, ¿no? O sea, te estás perdiendo muchas posibilidades, mucha riqueza en cuanto a vegetación, a lugares de estar, a juegos para los chicos. Entonces, si yo ese plano lo empiezo a dibujar encima, cuando vuelvo al instalador, me miran horrible. La realidad es esa, porque lo que ellos resolvían con 5 rotores, yo necesito 25 toberas. Y ahí empezamos. Y ahí empieza la otra etapa, ¿sí? Claro. Pero por eso yo siempre digo que es importante primero saber qué tipo de jardín queremos y después pensar en el riego, ¿sí? Pero bueno, es como que son ¿no? las distintas miradas también, ¿no? Qué sé yo, una de las cosas que suele pasar es se ponen los aspersores en el límite de lo que es el terreno. Y vos pones un cerco vivo y ya los aspersores los tenés que correr mínimo 50 centímetros. ¿Sí? Entonces ya ahí, y vos decís, es muy poquito, pero si ustedes lo vieron en un plano y hicieron todo el cálculo y demás, correr toda una línea 50 centímetros no es muy poquito, según el espacio en el que estamos hablando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante verlas antes, ¿sí? Y nosotros cuando recibimos los riegos, generalmente recibimos al cliente que viene y trae la silueta, la implantación, la silueta de la casa, y bueno, esto va con riego y esto no. Es eso. Es eso. Ahí empezamos, bueno, que si tiene la perforación, si tiene tanque, la bomba, dónde va, y bueno, y en función de eso ubicamos las toberas o los rotores, depende de la extensión del parque, y nos preocupamos porque esos 8 litros por día por metro cuadrado aparezcan. Claro, pero por eso es considerando de que todo es un espacio plano y homogéneo, ¿sí? Exacto. Y que no se va a armar un cantero en un rincón o en el medio del jardín, o que voy a tener un sendero, o que la huella de autos se puede mojar o no mojar, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones después hacen que un plano de riego se modifique, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber qué jardín queremos antes de instalar un riego. Por más de que hoy me digas, no, mira, no voy a poner todas las plantas o no lo voy a hacer completo, pero al menos dejarlo previsto. O sea, yo en un sistema de riego pido siempre una línea de goteo, porque sé que la voy a usar. Es así, o sea, los canteros se riegan mucho mejor, armas un circuito cerrado que sea de goteo y cada planta recibe la cantidad de litros que necesita, independiente de lo que vos riegues con el césped, ¿sí? Porque suponer de que con aspersión yo estoy regando, y más en el clima que tenemos y con los tipos de suelo que hay acá, que con lo que es de aspersión me va a alcanzar para regar un cantero o árboles o un cerco vivo de arbustos, no alcanza en un inicio, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿sí? Entonces, momento de pensar un programador con estaciones, bueno, hay que tener en cuenta de que o lo acoplas a uno, pero que a la larga va a ser necesario un circuito de goteo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O los microaspersores. Vos me estás hablando de armar, digamos, dentro de nuestro manifold, una electroválvula que sea exclusivamente para microaspersión. Muchas veces sí,
se hace así según la extensión que tenga el parque y muchas veces se acopla al resto de los circuitos. Hay veces que lo que es goteo riega cuando riegan todo el resto de los circuitos, ¿sí? Yo ahí confío mucho en los instaladores. A veces me dicen, no, mira, Juliana, se puede armar así porque no son tantos metros, porque la bomba lo permite, ¿sí? O sea, se buscan alternativas. Pero en general es algo que es importante, ¿sí? Destinarle. ¿Sí? Vos tenés una tabla, digamos, de arbustos, horas de litros por hora por día, o más o menos lo sabés, decís, mira, esto quiero poca agua, acá quiero microaspersores, acá quiero microjet, acá quiero gotero. Sí, en general, más allá de las tablas, porque en un canteo, a ver, yo hago, en general, al momento de armar un jardín, el suelo, yo recomiendo que no quede el suelo desnudo, ¿sí? O sea, que tenga algún tipo de vegetación o de cobertura. O sea, puede ser césped, pueden ser cubresuelos, pueden ser arbustos bajos. O sea, al suelo hay que protegerlo, porque si no la aridez, y acá con los vientos perdemos nutrientes, la tierra se nos vuela, o sea, entonces dentro de un cantero se combinan árboles, arbustos más pequeños, algo bajito, entonces los requerimientos se van acompasando a las necesidades grupales. No es que yo pongo un gotero de 2 litros hora para esta planta y uno de 4 para esta, ¿sí? O sea, uno trata de agrupar las plantas en función a los requerimientos. O sea, yo armo un grupo de plantas que van al sol con determinados requerimientos de riego, de tipo de suelo, de sol, de protección, ¿sí? Entonces uno lo va armando así y se va complementando, y no es lo mismo un jardín hoy a un jardín que tiene 5 años de establecido, en donde el desarrollo radicular es más profundo, en donde hay más sombras, ¿sí? Se va armando todo un microclima, que es lo que uno quiere, ¿no? en un jardín. ¿Sí? Tenemos una pregunta, Juli, Sí. de Ricardo. ¿Cómo determinar la cantidad de agua cuando hay combinación de cerco vivo con otro tipo de árboles y arbustos? Combinación de cerco vivo, árboles, vereda, arbustos y frutales, por ejemplo. Bueno, con una línea, o sea, poniendo goteo, allá ahí vas dándole las características, o sea, según el tipo de goteo. De pronto si pones los goteos perforados, vas poniéndolos más juntos en los lugares que necesitas más agua, o le das mayor distancia en los otros, si no usas una manguera que ya viene con los goteros incorporados, ¿sí? En base a eso se van armando los requerimientos, ¿sí? Yo en general, por eso recomiendo de que no sea con aspersión. Más allá, también que es otro tema importante, si uno acá riega con agua de perforación, que es lo que deberíamos hacer todos, ¿sí? No utilizar agua potable para regar nuestros jardines, porque es un derroche enorme de un montón de recursos. El agua acá, que suele tener minerales y en algunos lugares es como más salina, mancha las hojas, las daña un poco, entonces siempre es preferible de lo que es aspersión, en lo posible no moje el follaje de las plantas, ¿no? Más allá de que uno elija variedades que sean más o menos resistentes a esas condiciones, pero en general lo que es aspersión yo no recomiendo, si se puede evitar, que moje el follaje de las plantas. ¿Sí? O sea que siempre estamos hablando, entonces, esto es importante, ¿sí? Lo que vos decís. No usar aspersión para plantas. O sea, la aspersión que se hace solamente para el césped. ¿Sí? ¿Y vos qué preferís desde tu punto de vista de elementos para regar? Por ejemplo, nosotros tenemos goteros, los microaspersores, sí, que son los rotativos, que son los que van en la estaquita. Después tenemos los microjets, que son los chiquititos. Y después tenemos lo que recién mencionaste, que es no la cinta de goteo, que la cinta de goteo es para cultivo, para producción, sino la manguera con goteros incorporados. ¿Vos cómo aplicás esos 4 elementos? ¿Cuáles son tus tips? Fundamentalmente el tipo de agua con la que cuento, el sistema de filtrado que hay, ¿sí?
para elegir qué tipo de goteros, digamos, usar. Las estacas con el microjet a mí me encantan, ¿sí? Pero eso tiene que ver ya con el mantenimiento, ¿sí? Las estacas a los perros les encantan y a los jardineros se las llevan puestas, ¿sí? Son dos realidades. Entonces, en un jardín con perros, poner las estacas de microjet muchas veces duran poco. Entonces, prefiero poner goteros porque tienen mayor vida útil, ¿sí? Si no tenés un jardinero muy cuidadoso, las estacas también las sufren bastante. Es buenísimo el riego, ¿sí? Es excelente, pero bueno, a veces hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, el ámbito familiar y el cuidado que se le da a ese jardín. Digamos que en base a eso es que yo muchas veces lo elijo también, ¿sí? Nada más que por eso. Ahora es como que las toberas rotativas se han puesto re de moda, a la gente le encanta, es una realidad, le encanta. Entonces me ha pasado de jardines de que tenían toberas comunes y quieren, me encantan esas de los chorritos, yo quiero una de los chorritos, y quieren cambiar todo un sistema de riego solo por gusto de esas toberas. Son divinas. Pero bueno, pero sí, no se pueden cambiar. Lo que tenés que tener en cuenta ahí es el caudal, ¿no? Porque claro, trabajan con mucha menos agua, se dan mucho más tiempo de bombeo, digamos, para... Se puede hacer y de hecho, qué sé yo, lo hemos hecho, pero tiene que ver mucho a veces con el gusto y otras veces con las posibilidades que hay. ¿Viste? Ahora hay como más opciones de tamaño de boquilla y dentro de eso. Pero... por eso, a veces es una cuestión de gusto nada más, ¿sí? Creo que sería en base a eso más que nada. Vamos a suponer que no tenemos paisajista, que es lo que más o menos nos pasa a todos, digamos, que elegir un paisajista por ahí, sí. Digamos. Yo creo que el paisajismo y el interiorismo cada vez va tomando más importancia, digamos. Hoy en un estudio de arquitectura sí. Encontrás un paisajista y encontrás un interiorista, que antes no existía, vos decís. Por ahí yo voy a los estudios de estudios amigos grandes que nos desarrollamos juntos prácticamente y pregunto, ¿y ella quién es? No, ella es la interiorista, me dice. Sí, sí. Y yo me quedo a la mierda, y no, Marce, mirá, tema baño, mobiliario, está todo atado con todo. Entonces vos ponele que nosotros no tenemos la posibilidad de contratar un paisajista o no tenemos por ahí la idea de tenerlo. ¿Qué es lo que al momento de llevar el plano a instalaciones patagónicas o a cualquier lugar que te hagan un riego, más allá de lo que vos me decís, que no pensemos el jardín como algo verde, qué es lo que tenemos que tener en cuenta a nivel general de los arbustos y de lo que vamos a poner? ¿Cómo a tener en cuenta? Claro, como yo soy un cliente, quiero el riego de mi casa. Y digo, bueno, esto es lo que tengo que regar, que lleva pasto, y esto es lo que no, que es lo que pasa siempre. Sí. Pero desde el punto de vista de nosotros, digamos, de previsión, digamos, de que diseña, o mismo el que va a instalar, vos recién dijiste algo como que dejemos un circuito para hacer covivo. Por ejemplo, si vamos a poner árboles con los mismos rotores, vos me decís que no es conveniente por el tema del follaje. ¿Qué precaución tenemos que tener a nivel técnico, ¿no? Como para... A nivel técnico. No, yo le pondría una línea de goteo, por más que vos tengas hoy un árbol en el medio del parque, ponele, o en un rincón o alejado del cerco, yo llevo una línea de goteo y le pongo goteo al árbol a donde está. ¿Sí? Más allá de lo que es de aspersión, para asegurarme de que tenga un riego en cantidad y en lo posible a profundidad. ¿Sí? Eso lo pido siempre, porque en determinados momentos no alcanza solo con la aspersión y hay veces de que uno termina saturando el suelo por regar toda la superficie de césped solo para que los arbustos o los árboles reciban la cantidad de agua que necesitan, ¿sí? Y otra cosa que yo suelo hacer en los jardines, y la recomiendo siempre, es someter al césped y a las plantas a un estrés que yo llamo controlado, ¿sí? O sea,
Yo el césped 1 o 2 días a la semana no lo riego, ¿sí? Entonces uno obliga a las raíces a profundizar. Lo acostumbra a que en algún momento le puede faltar agua. El día que se te rompe la bomba, vos sabés que tenés 2 o 3 días de margen que el césped se la banca. Pero si vos lo regás, como suele pasar en un montón de jardines, 4 veces por día y la raíz está ahí, porque todos los días recibe el agua justa, no profundiza y está ahí, en una zona de confort, ¿sí? En cambio, al suprimirle el agua, y se las rebusca, porque sobrevive, ¿sí? Entonces yo siempre digo, bueno, 1 o 2 días a la semana no riegues, ¿viste? Y si vos sabés que el jardinero viene el jueves a tu casa, bueno, el miércoles no se riega, que para hacer todo el mantenimiento del jardín es fantástico, porque es mucho más sencillo trabajar en un terreno que no esté recién regado, y el día ese tampoco se riega, y cuando se va el jardinero se chequea que el riego esté funcionando y arranca de nuevo. Pero eso acá es difícil, o sea, la gente acá sobreriega, o sea, el que instala un riego termina sobreregando. Pues si no, le aumento la cantidad de riegos ahora en verano, ¿y cuánto estás regando? No, tengo 4 riegos. ¿4 riegos en invierno? Sí, porque es un montón de agua. Y es un montón de agua y es un montón de recursos, es un montón de nutrientes que se lavan, es un suelo que se satura, es más césped que hay que cortar, más maleza que hay que sacar. Entonces, ir controlando la cantidad de agua es fundamental. Para mí, ¿no? O sea, yo... Vamos a meternos ahí. Yo siempre recomiendo 3 riegos por día, 1 a la mañana temprano, o sea que cuando sacás el auto, que no te queda nada, que te vas a trabajar, 9 de la mañana, que ya sabés que ahí meto 1. Después otro cuando el sol cae, o sea que después de poner acá en Neuquén 8 de la noche, cuando, bueno. Y después al final a la noche, en madrugada otro más, por el tema de que no hay viento, y por ahí viste que el viento distorsiona, y bueno. Y completar esa tasa de los 8 litros por día por metro cuadrado, repartirla en esos 3 riegos. ¿Es correcto? Estamos hablando en verano, ¿eh? Sí, hablando en verano, sí. Yo el de las 9 de la mañana lo haría de pronto antes. A mí a las 6 de la mañana me parece que antes de que salga el sol es un buen horario. Bueno. Muchas veces hago, si se puede, un riego corto al mediodía para refrescar, cuando hay mucho viento, cuando hay temperaturas muy altas, pero es más que nada para bajar temperatura, y después sí de noche. No en invierno, por una cuestión de heladas, por una cuestión de hongos, también de enfermedades fúngicas. No conviene de que el césped tenga humedad durante toda la noche, porque es como más factible que se enferme. Pero bueno, salvo en esas situaciones, sí, los riegos nocturnos acá andan muy bien por el viento y porque realmente hay menos evapotranspiración y la planta puede tomar mejor el agua, asimilarla. O sea que, digamos, el riego nocturno es el más apto para todo. Y salvo en invierno, sí. Está bien, sí, perfecto. Sí. Salvo en invierno... Y en invierno, esto que me sigue en invierno. Yo, por ejemplo, en invierno riego una vez, día por medio, que el controlador me lo permite, hacerlo así. Riego, ponele 3 minutos a la hora, digamos, donde hay más sol, por una cuestión de lo que decís vos, que si riego a la mañana por ahí hay helada, está la bomba clavada, congelada, reviento la bomba. ¿Está bien eso, regar un día por medio 3 minutitos? Porque el césped se mantiene lindo, se mantiene verde. Sí, está bien, y yo en general lo pongo en ese horario, o sea, 1 o 2 del mediodía. O sea, de que no haya helada y que esté lo más seco posible para la noche. ¿Sí? Esa sería la... Ya, acá por lo menos en el chat, referente a esto, ¿no? Dicen, el no regar 2 o 3 días no depende del nutriente de la zona. Aquí donde vivo en China Muerta es lecho de río y drena el agua y las raíces no se profundizan.
Sí, van a profundizar igual. O sea, porque si es lecho de río que tiene buen drenaje, o sea, supongo que lo que él quiere decir es que ese suelo lo que tiene es buen drenaje. Claro. Las raíces van a profundizar igual. No modifica, o sea, si el suelo es, en vez de arenoso, es arcilloso, que va a retener más agua, pero a la larga terminan profundizando igual, ¿sí? Y al contrario, o sea, si tiene un suelo que drena fácilmente, como sería en caso de ahí de China Muerta, del lecho de río, como él dice, el lavado de nutrientes, todos los fertilizantes que él aplique, porque en sí el suelo es bastante pobre, los nutrientes que él aplique, si riega mucho, se lavan mucho más rápido, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Acá Pablo también dice, muy bueno el dato de hacer que fortalezca la raíz del césped. ¿Esto es en todos los tipos de terrenos? Yo lo aplico en todos los terrenos acá. O sea, nosotros en la zona acá tenemos suelos muy arenosos, ¿sí? Si nos vamos a la zona de Barda, y algunos lugares en donde es sí, más arcilloso, que son suelos más pesados, ¿sí? Más cerca del río suele haber lugares como más arcillosos, que uno se da cuenta porque no se desgrana la tierra, sino que se hace más choricitos, y cuando uno riega tarda más en escurrir, en secarse en superficie, ¿sí? Pero en cualquiera de los dos casos, sí, es importante también el tema de la fertilización, porque los suelos acá no son suelos ricos de materia orgánica, ¿sí? O sea, uno con mirar el paisaje natural se da cuenta de que son suelos más bien pobres, hay muy poca acumulación de materia orgánica, ¿sí? Entonces es muy distinto a un suelo de cordillera, ¿sí? De bosque, o sea, ahí la tierra tiene otro color, otra textura, otro olor directamente, y la disponibilidad de nutrientes también es muy diferente. Bien. Acá Sat coloca también, dice, yo vivo en Cipolletti, en una zona de chacra, pero parece que era de uvas y la tierra es durísima y gredosa y mucho salitre. ¿Es recomendable regar mucho? No, al contrario. No, porque al ser suelos pesados, seguramente el agua que él tiene va a ser salina también, ¿sí? Entonces, en suelos que ya son pesados, con poco drenaje y con contenido de sales, si uno los riega mucho, le está incorporando más sal a un terreno que no tiene capacidad de eliminarla. ¿Sí? Yo hace poco hicimos un jardín cerca de la bodega de La Falda, en Cipolletti. Y divino, suelo de chacra, me lo vendieron precioso, precioso. Y tuvimos que hacer unos pozos de drenaje con máquina de 1 metro de profundidad porque el agua no infiltraba. Y meter medio camión de piedra bocha y hacer varios pozos de drenaje porque el terreno no drenaba. Y bueno, y hasta que el dueño lo entendió, que la cosa venía por ahí y que era meterle la menor cantidad de agua posible porque no había manera de recuperarlo. Y hoy repuntó, pero es al revés, ¿sí? En ese caso quizás es mejor riegos muy cortitos y no cantidad, o sea que en ningún momento el agua encharque, porque al encharcar nos queda más sal en superficie. Espero que se haya entendido. Tremendo, Diana, gracias. Acá, bueno, Ricardo coloca también que si tenemos una tabla de cantidad de agua que necesita cada árbol para seleccionar el gotero. Dice que ha tenido problemas con el exceso de agua en los frutales que tienen el jardín, por exceso de agua, adecuando el programador al riego del cercovío. Claro. Yo, sinceramente, no soy muy amiga de las tablitas, ¿sí? O sea, si vos hoy me preguntás cuántos litros le pongo a cada planta, no me manejo así, o sea, yo el jardín lo veo como un todo y trato de agrupar y de ver las particularidades, ¿sí?
tendría que ver, o sea, que mejorar el drenaje. Si él lo único que tiene es aspersión y con la aspersión riega absolutamente todo, va a tener que ver de mejorar mucho el suelo y de mejorar el drenaje para poder ir compensando las necesidades de las dos cosas, ¿sí? Porque si ya tiene sobreriego, no le va a quedar otra que disminuirlo, no va a poder incluirle más, ¿sí? Qué importante, la verdad que te escucho decir concepto y la verdad que no es solo agua. Te hago dos consultas que tengo. Vos hablaste bueno, hablamos del momento del riego, en qué momento regar. Hay un mito, no sé si es un mito o una realidad, que en verano no se puede regar cuando hay sol porque el agua se calienta y el pasto se seca. ¿Es cierto eso? ¿Es así? Es tan cierto como que si uno planta 3 abedules, ninguno se muere. El tema de regar al mediodía es que no se encharque. O sea, si uno riega corto para refrescar, y el agua nada. Lo único que hace es se refresca y no se acumula. El problema es cuando uno se acumula agua. Si uno deja el riego y se forma una lagunita con una lámina, aunque sea así de pequeñita, de agua, que eso levanta temperatura, ahí sí quemamos, porque el agua se calienta y se queman las raíces y se quema el césped, ¿sí? Pero si uno le da 1 minuto para bajar temperatura nada más, y no se encharcó, no pasa nada. El problema es cuando se encharca, ¿sí? Ahí sí yo no riego, o sea, no recomiendo regar, ¿sí? Después, desde el punto de vista del corte del pasto, ¿cada cuánto vos recomendás cortar el pasto? ¿A qué altura, digamos? Vos decís, sí. No hay, porque viste que a veces lo dejás pasar un poco, cortás, se te puso todo amarillo y chao. No, el césped mínimamente una vez por semana uno lo tiene que cortar. Es la tasa de crecimiento, digamos, normal. En algunos momentos y en parques como muy, muy cuidados, muy controlados, yo hago 2 cortes semanales o un corte cada 5 días. Una cancha de fútbol hoy se corta una vez cada 5 días para que esté bien. Técnicamente uno debe cortar 1/3 del largo de hoja, no debe cortar más. Entonces, si vos tardaste mucho en cortarlo y tenés el césped de 10 centímetros, no lo podés llevar a 5, porque te queda amarillo, porque la planta la sufre muchísimo. Entonces tenés que hacer un corte y a los 2 o 3 días volver a bajar un poco más. Pero esa es, digamos, mi recomendación. Yo corto en general una vez por semana en la mayoría de los jardines y en 5 centímetros, 5, 7, 5 la altura de corte estándar, bien, digamos, de los jardines. ¿Sí? Bien. Hay jardines que si están muy bien nivelados, bueno, tiene que ver también la variedad de césped que tengamos, ¿no? No es lo mismo un ryegrass que una festuca o tener la milla, ¿sí? No es lo mismo una resiembra de otoño con un ryegrass anual que tiene una tasa de crecimiento mucho más alto que una festuca en verano que crece menos, ¿no? Pero mínimo una vez por semana tenés que cortarlo. Bien, perfecto. Pili, anda vos con la... Perdón, y eso implica una fertilización mensual por lo menos, ¿sí? O sea, bien, eso es lo que ahora te iba a preguntar yo, después de las preguntas, te iba a preguntar de la fertilización, pero anda, Pili, con las preguntas del chat, que hay un par. Pili. Bueno. Perdón, pensé que tenía el micrófono abierto y no lo tenía. A ver. Tengo acá una pregunta de Guillermo, dice, consulta, ¿cómo puedo preparar un suelo donde hay muchas malezas para un futuro jardín? Yo voy a ir sembrando ideas. Hoy no se dice más malezas, son buenesas. ¿Sí? Partamos de esa base. Hay un montón de plantas que tienen un montón de prioridad, de nutrientes y de cosas que son importantes. Son malezas en un césped, ¿sí?
pero no las erradiquemos todas, porque sí, porque hay bellezas. Yo te diría que si no vas a armar un jardín, no toques el suelo hasta el momento de empezar a armarlo, ¿sí? Hoy la mínima cobertura, por más de que a vos no te guste, las malezas que tenga hoy tu jardín, es lo que te protege el suelo que tenés. Si vos ese jardín lo rotobateás y lo rastrillás y lo dejás, se te voló la mitad del suelo en una semana de lo que tenías, ¿sí? Y perdiste muchísimos nutrientes y muchísima cobertura, ¿sí? O sea, que lo vayas trabajando, si podés eso incorporarlo dentro del jardín, sería fantástico, y irlo trabajando desde ese lado. Si podés aplicar algún tipo de abono orgánico, de algún tipo de enmienda al momento de remover ese suelo, sería bueno hacerlo ahí, ¿sí? Digamos, si no, bueno, todo lo que es químicos, triple 15, hidrocomplex, lo más... con la mayor cantidad de nutrientes posibles, ¿sí? O sea, no solo urea, que es nitrógeno, ¿sí? O sea, buscar algún fertilizante químico que tenga un poco más de micronutrientes si vas a trabajarlo con fertilizantes químicos, ¿sí? Pero bueno, si podés incorporar guano, lombricompuesto, materia orgánica, siempre es mejor, porque no solo te aporta nutrientes, sino que te mejora la calidad física del suelo, que va a hacer que tengas un mejor drenaje y las plantas van a andar mejor. Perfecto. Bien, Abel consulta, buenas tardes, soy de Las Lajas, el terreno tiene relleno calcáreo, se le aportó tierra negra fértil, ¿qué tipo de plantas se pueden llegar a plantar? Bueno, el calcario, habría que ver si el calcario de resto de obra o el calcario de relleno natural. Eso nos da como una pauta distinta del tipo de calcario que estamos hablando, ¿sí? O sea, porque muchas veces dicen, no, porque tenemos calcario, y en realidad es todo lo que le sobró de la obra, que te lo tiran alrededor de la casa y le ponen así de tierra buena, es una cosa, ¿sí? Si por calcario entendemos de que te trajo una camionada que tiene piedra bocha y revuelto es otra cosa, ¿sí? Plantas aptas para esa zona, bueno, hay como mucho, hay, no sé, depende qué y para qué, o sea, para cerco como árboles, hay un montón de plantas hoy que se adaptan a esa geografía, ¿sí? Lo mejor es mirar qué es lo que se desarrolla y qué es lo que hay en la zona, que ya sabemos que eso está adaptado, ¿sí? Si vos hoy me preguntás árboles, yo hoy plantaría algarrobos, un montón de algarrobos, por ejemplo, ¿sí? Pero seguramente vas a mirar y vas a ver un montón de ciruelos de jardín, que son mucho más lindos, son mucho más vistosos, tienen una floración divina, un color precioso, una tasa de crecimiento mucho más lenta, ¿sí? Entonces, depende qué es lo que vos estés buscando, ¿sí? Si querés sombra, si querés reparo, si querés un árbol para sentarte a la sombra, o si querés un árbol para mirarlo por un color bonito otoñal o por una floración, ¿sí? Pero bueno, lo ideal es mirar un poco qué es lo que crece en esa zona, ¿sí? Acá Ricardo dice, en los barrios donde existió chacra, cuando se prepara para césped aparece la gramilla. ¿Cómo la controlo? ¿Qué abono se aplica? ¿Triple 15 y cada cuánto? Bueno. Yo a la gramilla no la combato, me uno a ella, la exploto. Trato de incorporarla al jardín y de sacar el mejor beneficio posible, ¿sí? Luchar contra la gramilla en esta zona, la semilla de la gramilla es mínima y uno es más, la compra muchas veces. La gramilla es Bermuda, Gras, que es una semilla carísima que viene en la mezcla de 7 variedades
y que son las canchas de Miami, hechas todas con Bermuda Grass. Es muy difícil controlarla. Se puede mantener a raya, pero exige mucho trabajo y muy constante. Hay jardines que están libres de gramilla, pero requieren mucho trabajo manual y químico. Es así, ¿sí? O sea, tendrías que arrancar aplicando un herbicida total, ¿sí? O sea, un glifosato, un Roundup para eliminarlo y seguir después controlándola y sacándola manualmente. Semilla muy fácil en esta zona y la viabilidad de esa semilla es altísima, con lo cual al primer viento del vecino la tenés resembrada en tu casa. Esas serían las opciones. Yo lo que recomiendo generalmente, y te digo, hay parques que están y qué sé yo, canchas de fútbol, el cementerio parque, un montón de lugares hoy, que la base es un 70% de gramilla y un 30% de raigrazo de Bermuda. Recomiendo hacer una resiembra febrero-marzo de raigraz perenne sobre la misma gramilla para no tener la amarilla en el invierno. Lo que generalmente se hace con la resiembra, bueno, no, de tema, pero no importa, se hace un corte muy bajito de la gramilla, pero a lo más bajo que se pueda. Sobre ese césped se resiembra, se hace una siembra de raigraz, se fertiliza, se riega y se deja de cortar hasta que el raigraz germina. Son 15 días más o menos. Y en la siguiente altura de corte es un punto mayor al que cortamos ese tan bajito. Entonces obtenemos una carpeta de césped verde en donde la gramilla nos queda por debajo del césped que estamos viendo, ¿sí? Entonces así tenemos un césped verde con una cobertura abajo de un césped que está en letargo, que es la gramilla, y tenemos una carpeta verde todo lo que es el invierno. En el verano la ventaja que tiene la gramilla es que tiene una cobertura excelente, un verde divino, no crece mucho, se aguanta el pisoteo, la sequía, salvo la falta de sol y el encharcamiento, con el resto anda bárbaro. Y si no es herbicida, saca maleza, la única para combatirla. Y sí, triple 15, nitrofosca o hidrocomplex, cualquiera de esos fertilizantes son buenos en general para cualquier césped. Excelente, Juliana. Bueno, acá Luis Aguirre dice, ¿un terreno con salitre se puede recuperar para el plantado de césped? Sí. Hay que mejorar seguramente primero el drenaje, lo que les decía hoy del caso ahí en la falda. O sea, principalmente hay que garantizar el drenaje de ese jardín. Hay que tratar de incorporar materia orgánica, elegir variedades que sean resistentes al salitre y ir controlando después la frecuencia de riego y lo que es fertilizaciones. Sí, pero se puede recuperar. ¿Sí? Bien. Bueno, consultan varios qué tipo de césped recomiendas para esta zona. A mí me gusta mucho y da muy buenos resultados lo que es el raigraz. El raigraz perenne es una de las variedades que mejoran de acá. Es un césped que resiste, que es de frío fundamentalmente, así que anda muy bien. Los raigrazes perennes hoy tienen una cobertura todo el año, los anuales no resisten el calor, o sea que esos se mueren en el verano, pero los perennes se la bancan muy bien. Es una hoja muy fina, tiene un verde muy lindo. A mí realmente el raigraz es una de las variedades que más me gusta. Después hay festucas muy lindas también, festucas finas en lo posible. La festuca tiende a como marronar un poquito más en el invierno, pero no tiene un color tan verde tan lindo. Y raigraz y festuca es fundamentalmente lo que yo recomiendo sembrar. ¿Sí? Bien. Perfecto. Acá preguntan también dónde se pueden conseguir plantas autóctonas, coirón, alpataco, algarrobo, etc.
Hay toda una red de viveros de plantas nativas. Acá en la zona no hay mucho de venta al público, pero bueno, se están haciendo algunas pequeñas, habría que buscar en Revina, se llama la red de viveros de nativas. Habría que buscar por ahí o después, bueno, pasarle alguna data. Pero se está trabajando mucho con nativas, por suerte. Ahora. Bueno, también preguntan, Seguros Plotier, ¿el algarrobo aguanta las heladas de invierno? ¿Y cada cuánto espacio se planta? Sí, aguantan las heladas y hay que darle 5 metros de distancia porque desarrollan grandes. Sí, pero andan muy bien. Y bueno, Eduardo consulta, esta es la última por acá, Ciudad Centenario, zona meseta, terreno duro calcáreo para hacer jardín. Tengo que realizar un relleno de cierto espesor de tierra para jardín. Sí, sí, seguramente vas a tener que hacer algo de relleno. Yo te recomendaría la tierra que incorpores, tratar de mezclarlo con algo de lo que tenés del suelo, si tenés suelo original. En lo posible, acotaría la superficie de césped al uso realmente que uno le quiera dar recreativo, de disfrute, porque es difícil la implantación, y trataría de ir apuntando más a lo que es cerco vivo y para ir haciendo reparo, ¿sí? Pero bueno, y mucha materia orgánica, ir incorporándolo. ¿Sí? Mira, y dicen empiece a hacer compost, ya, que empiece a hacer compost. Mira, acá Abel te dice que vayas a las lajas, porque acá sobran todas las plantas que pedís, dice. Y sí. Sí. Jorge dice... Conozco las lajas, o sea, y bueno, todo el paisaje, o sea, el que dice de que la barda está pelada y no tiene vegetación es porque nunca caminó en la barda. Es así, porque la vegetación es muy linda, o sea, no para tenerla en tu jardín 100%, pero querer tener hoy palmeras en este clima, o ir buscando especies que realmente la luchan tanto para poder sobrevivir, es difícil para mí, o sea, qué sé yo, o sea, un jardín tropical en el clima en el que estamos, está difícil. Mira, acá Jorge pregunta, esta está buena, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de diseñar un jardín de casa de 10 por 20 metros para que sea paisajístico y agradable a la vista? Sí, ahí, ¿qué puntos Yo de le diría, que tu punto de vista del diseño, que sería agradable a la vista? Yo le diría que haga un listado de las plantas que le gustan, que lo conectan con algo importante o con recuerdos o con... Mi abuela decía que en Neuquén, cuando éramos chicos, donde había un paraíso, había un santafesino. Y creo que si tocábamos el timbre en esa época, había un santafesino, ¿sí? Porque uno trae la impronta de donde vivió. Y es así. Entonces, bueno, que busque plantas que realmente le resulten agradables, bonitas, que le signifiquen algo, ¿sí? Y que trate de armar un lugar que sea frondoso, con la mayor cantidad de follaje posible, que piense en plantas que traigan mariposas, que sirvan de alimento para los pájaros y que les dé sombra, un césped para poder echarse, jugar a la pelota, o como él quiera, pero bueno, y que destine un pedacito a hacer huerta en lo posible. Y va a ser bonito si le resulta bonito a él, o sea, que sea estético, tiene que ver con lo que uno ve, o sea,
qué sé yo quizás hace unos años, esos jardines que tenían un montón de cacharros y que la abuela ponía en la pava, la planta y el otro, y qué sé yo, y era una colección de cacharros, me parecían un horror. Y hoy los veo distintos, porque armaban un jardín y un espacio propio con los elementos que tenían, y eso es súper válido. O sea, yo prefiero hoy eso y no ver un montón de casas que tienen 15 años y que no tienen un árbol en la vereda, ¿sí? Prefiero 15 palanganas con margaritas. Mira, acá te piden que si puedes mostrar una foto o un video de un jardín paisajístico, así tenemos una idea. Bueno. No tengo nada preparado. No. Si querés, No, o sea, se si los vos debo. tenés alguna foto en WhatsApp, por ahí me la manda y la puedo mostrar. Pero bueno, para... Sí, bueno. Ahí. Aquí te preguntan cómo se llama la red de viveros de autóctonas. Revina, con B corta. Bien. Mira, todos anotando en este momento. Sí. Todos anotando. Marce no para de anotar, ¿ok? Sí, yo tengo acá, sí. Tengo todo acá hecho, todo un... Bueno, no se ve por la pantalla, pero tengo... Porque esto a veces se piensan que nosotros en el negocio sabemos de esto y no sabemos nada, la verdad. Yo la escucho y por ahí a veces repito, el tema de cuántas veces regar, más o menos lo suelo repetir. No, yo una pregunta que tengo anotada, que no quiero dejar de hacerte porque es una pregunta que nos hacen mucho, es con el tema del césped en rollo, que está muy de moda. Y bueno, muchas veces nos preguntan cómo hay que preparar la tierra para poner el césped en rollo. ¿Cuándo tiene que ser, digamos, más que nada pensando en la cañería de riego que va enterrada, cuánto tenés que dejar, digamos, previsto para el paquete del césped? Sí. Y la tobera, ¿qué elevación tenés tenés que quedar dejar? arriba? Los panes de césped tienen 2 centímetros de tierra, ¿sí? Es eso lo que hay que dejarle, que vendría a ser, nada, lo que asoma un poquito de la tobera, la parte gruesa, digamos, el remate, no sé cómo se llamará. Es esa, digamos, la altura. Por encima de eso vamos a tener el césped, pero te tiene que quedar nivelada la tobera a la altura de la tierra, ¿sí? Para no chocarla. Pero y abajo, abajo del rollo, ¿tenés que dejar previsto tierra o lo podés meter como va? No, no, el suelo tiene que estar preparado casi como igual que para una siembra, o sea, el suelo tiene que estar removido, tiene que estar suelto, porque uno incorpora una capa muy finita de tierra, pero lo que pretende es que las raíces que trae el pan penetren en el suelo que uno está poniendo. Entonces, si el suelo de abajo no está suelto, las raíces no pasan y a la larga se termina muriendo. O sea, el suelo tiene que tener condiciones óptimas para el desarrollo como si estuviésemos sembrando. La única diferencia es que, bueno, ya viene armado, pero el suelo tiene que estar nutrido y suelto igual, ¿sí? Por lo general se dejan 5 centímetros del nivel de vereda, ¿sí? Para que te quede un escalón de tierra entre el césped y la vereda, y que el césped cuando crezca vos lo veas en la misma línea, en el mismo plano, ¿sí? Esa sería la altura, ¿sí? Como el piso radiante, que dejamos 10 centímetros y se van los caños. Si vos me decís que es así, te creo. Exactamente igual. No, está bien, yo le busco la... Pero bueno. Está bien, bueno. Sí, es esa la diferencia, ¿sí? Bueno, bien. Yo por lo menos tiene que estar removido. Y tiene que estar nivelado, eso también es importante, ¿sí? O sea, porque si uno el terreno lo deja así, el que viene a poner el césped lo pone así. Y después cuando vos cortás así, y así son los pelones que te quedan, ¿sí? Entonces, que esté rastrillado es fundamental. Es la parte más linda, es lo que a mí más me gusta del jardín. No rastrilla para acá. Es la parte linda.
Bueno. Acá, mira, y Seguros Flotier saluda y te dice que muchas gracias. Y a Instalaciones Patagónicas también. A ver, Emilce dice, esta red llega a Comodoro Rivadavia. Nos cuesta mucho conseguir especies nativas en cantidad para poder diseñar con especies de la estepa propia del lugar. Sí. La red, me imagino, de la que nombraste vos. De Revina, sí, no sé que si habrá alguna sede por allá, pero bueno, se puede ahí buscar. Sí, hasta lo que es más cordillera seguro. San Martín de los Andes sé que hay, bueno, La Pampa hay varios lugares, pero más abajo no. Te la debo, Emi. Bien, perfecto. Bueno, por ahora no sé, chicos, si quieren hacer otra pregunta, aprovechen a Juliana en este momento. Si les quedó algo. Yo podría... Sí. ¿No hay ninguna pregunta? No, reforzar que seamos conscientes en el uso del agua, ¿sí? Que no la malgastemos, que tratemos de... porque no es solo el derroche de agua, es todos los nutrientes y toda la energía que estamos, que se va con un sobreriego, ¿sí? Entonces, tratar de ser responsables, ¿sí? Está bien, está bárbaro. Yo el concepto de siempre hablamos del concepto de regar con agua del mismo lugar, no traer agua potable. Sí. Yo bueno, por ejemplo, que vengo de Buenos Aires en una época, en Quilmes, por ejemplo, yo trabajaba en Aguas Argentinas, en la empresa que distribuía el agua, y sabía lo que era potabilizar todo el proceso para después llevarla a otro lado. Ahí había mucho problema de napa freática. ¿Y qué sucedía? En los lugares donde no había cloacas, porque no había manera de sanear el agua, llevaban el agua de un lado para el otro, se infiltraba el agua y había unos problemas freáticos tremendos, pero terribles eran. Entonces, un poco ahí, acá que se usa, cuando vine acá y vi tanto el riego por aspersión que se usa, que allá en Buenos Aires no, porque no es necesario prácticamente, siempre, digamos, me quedó el tema de usar la misma agua del mismo lugar. Y bueno, era el concepto que vos tenés, de los nutrientes, de no sobreregar. Por eso le voy a dar un poquito más de énfasis a la hora de proyectar, de no pasarnos con esto que vos decís, ¿no? No sobreregar. Y me acordé de dos cosas. Mirá, si tengo, no sé cómo venimos en tiempo, dos cortitas. Una es que uno de los tips que yo uso es no poner, en el caso de que se riegue con agua de perforación, que suele manchar mucho, porque el tema de las sales que tiene mancha las paredes, mancha las veredas y demás, yo suelo hacer canteros de manera que uno aísle la casa del césped, ¿sí? Entonces, a través de un grupo de plantas, yo separo la aspersión de la casa. Entonces, con 50 centímetros, 1 metro de cantero, según lo que se dé, yo estoy aislando la deriva de agua, ¿sí? Porque me lo va a frenar, digamos, lo que es follaje de la pared. Entonces, en muchos casos, eso resuelve un problema, ¿sí? Eso es algo que yo uso mucho, sobre todo del lado donde sopla más el viento, en los lugares en donde tengo espacio, y eso, bueno, evita que se mojen las paredes, ¿sí? Y que se manchen. Y otra para los instaladores, ¿sí? Que el primer circuito no sea el pegado a la bomba, porque yo no sé por qué, pero el primer circuito que uno prende, vos prendés el riego y te das vuelta y te mojaste. Siempre es el número uno, siempre. Buena esa, me encantó. Está bien, lo vamos a tener en cuenta. Primer programa, el más lejos. Porque vos vas a ver un jardín, prendés, te estás regando, siempre.
Siempre. No sé por qué. Eso y bueno, y separar, que seguramente lo vieron, los lugares de sol de los lugares de sombra, ¿sí? Porque los requerimientos sí son distintos. Esa es más. Pero la de los circuitos de al lado conectan la electroválvula 1 al primero. Chiste. Tremendo. Juliana, mira, en Facebook, Marce, nos hicieron también unas preguntas. A ver. Para contestarlas. A ver, Pablo dice, luego de la obra quedó lleno de caliza. ¿Se recomienda sacarla y reemplazar la tierra para encarar el proyecto de partización? En la medida en que se pueda sacar, bueno, acá es un poco contradictorio, en la medida en que se pueda sacar, siempre es preferible, ¿sí? Si vas a poner plantas, yo te diría que en los lugares al menos donde vas a poner plantas, si vas a poner un árbol, que en ese lugar saques a profundidad, ¿sí? Si vos podés llegar al suelo original, sería lo ideal, al menos donde vos vas a hacer el hoyo de plantación, del árbol o del cerco vivo, por decirte algo, o del cantero. Que en ese sector trates de sacar la mayor cantidad de caliza, de calcario de relleno y que pongas tierra buena, ¿sí? En la medida en que las raíces puedan profundizar, van a tener un mejor anclaje. Una vez se me cayó el árbol, y claro, hiciste un pozo de 50 centímetros, ¿sí? Y después no puede penetrar las raíces, se caen las plantas, ¿sí? Entonces, en esas situaciones sí. Después, si tenés un talud y va a haber solo césped, bueno, podés poner 20 centímetros de tierra y demás, menos. Pero en los lugares en donde vas a poner plantas importantes, en esos lugares sí por lo menos retirar. Lo que pasa es que muchas veces el costo del volumen de tierra es un costo muy alto, pero yo siempre les digo, ese costo, lo que ahorrás hoy, es el jardín que no vas a tener. Porque si el suelo es pobre, el jardín va a ser pobre, porque no va a tener sustento. ¿Sí? Acá Mónica consulta, ¿la grama bahiana se da en esta zona? No, se hiela. No se da. No. Perfecto. Y Pablo dice, ¿alguna recomendación para que el jacaranda me pase el invierno? Protegerlo de las heladas, insistir mucho. Se logra, porque hay varios ejemplares grandes, pero tela antihelada, un buen capuchón y que pase los primeros 2 años, ¿sí? Hay muchos árboles que son de climas tropicales y que la única manera de pasar el invierno es dándole protección. Más allá de buscarle algún tipo de reparo cerca de una casa donde no le dé el viento frío del sudoeste, o sea, darle como ciertos reparos. Pero te va a exigir que lo protejas, ¿sí? Lo mismo ocurre con los limoneros, con los palos borrachos, con varias plantas, ¿no? que son de un clima mucho más cálido que el nuestro. ¿Sí? Perfecto. Juliana, y última consulta, ¿dónde te pueden contactar? Yo tengo un Instagram que figura como Juliana Valls, y si no, bueno, después te paso así mi teléfono. Sí, para bien, ya voy a colocar acá en el chat el link para tu Instagram, ¿sí? Ahí le pueden mandar un mensaje directo a Juliana y... Bueno, y ahí lo podemos ver. Bien, acá voy a colocar tu Instagram. Bien, Marce. Bueno, Juliana, la verdad que buenísimo. Yo la verdad espero que haya servido. Aprendí un montón. Yo la verdad, buenísimo. Y más lo que tenemos nuestro jardín, digamos, es como la cocina, viste, que no somos chef, pero cada cual hace su comida y quiere aprender cosas, mete mano, entonces el jardín es algo similar. Yo siempre los incito a los propietarios que lo traten de hacer ellos, porque yo cuando me tocó hacer el riego de mi casa, que lo tuve que hacer por una cuestión, digamos, de que estaba todo lleno de tierra y se me llenaba todo de tierra, y bueno, vamos a hacer un riego acá. Aparte, bueno, también vendíamos, así que me sirvió para aprender. Yo disfruté mucho de la experiencia, me gustó mucho hacer la zanja, después ver las toberas como riegan, ir cambiándola, después poner los goteros, estuvo buenísimo, la verdad que
fue una experiencia es muy lindo. Yo corto el pasto, lo corto yo, porque me gusta, me tomo ese tiempo los domingos. Entonces, bueno, está muy bueno los tips que tiraste, la verdad que todos aprendimos un montón. Así que de eso se trataba esto, de que poder tener una visión diferente a la visión hidráulica que tenemos los instaladores, que bueno, que lo hacemos sin querer, pero bueno, por eso era tu participación, ¿no? No, está bueno. Sí, obviamente a mí la jardinería me encanta y los jardines en donde cada uno lo cuida personalmente siempre se nota la diferencia y la dedicación que la gente le pone y bueno, y es algo hermoso, o sea, no puedo decir otra cosa, pero sí, y se ha notado en este año atípico, mucha gente se ha volcado a la jardinería, a la huerta, al riego, a pintar, a hacer un montón de actividades en la casa y bueno, creo que para el que le gustan ese tipo de cosas está bueno. Sí, hay mucho para hacer y sí, son lindos espacios. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí Pilar puso tu Instagram, así que, bueno, te agradezco. Te invito el martes, si querés, vamos a diseñar un riego por aspersión, y ahí vamos a cerrar el curso de riego. Vamos a tomar un caso. Es más, vamos a agarrar uno que nunca hicimos, uno que llegó la semana pasada, que estuvimos desarrollando, y como para salir un poco también de la zona de confort de siempre mostrar el mismo caso, que tiene rotores, toberas, así que lo vamos a hacer. Te invitamos por si vos querés participar. Pásamelo y te pongo te meto un par de canteros para complicarle. No, yo ya hago un circuito de hotel. No, listo. Se va. Así que bueno, desde ya agradecerte mucho de vuelta y bueno, No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, creo que estas cosas suman para todos siempre. Bueno, buenísimo. Bueno, mira, antes que te vayas, no sé si me ves acá. Mira, sí, el sorteo. Esta se llama Jimena, es mexicana, dice Viva México. Ah, Siempre está conmigo, bueno. Mira. Le pongo nombre. Tenemos que hacer el sorteo, Pili. Sí, claro. Aquí voy con el sorteo. Vamos con la remera primero. Ahí va, vamos con la remera. A ver. Ay. Esto a mí me pone nerviosa. Estos sorteos. Ahora. Ya va. Aquí. A ver, vamos con la remera. Acá están todos los nombres con apellido. Colocaron el nombre con el apellido. A ver. 1, 2. ¿Lo ven todos, no? Sí. Bien. 1, 2 y 3. Ay. ¿Qué te pasó? Ahí va. Ahí está. Es linda la remera, no. Tiene su diseño. Ya, ahora la muestro. ¡Ey! ¿Quedó dando vuelta esto? Está medio trabada, poner aceite al rulemán. Sí. No, me parece que se quedó dando vuelta ya por siempre. Ahí va. No puede ser. Ahí está. Mira quién ganó. Ricardito. Ricardo. La remerita. Vamos, Ricardo. Mira, ya, déjame mostrar la remera, Marce. Ahí ya te voy a poner acá. Empezar desde acá. Acá está. Marce, mostrala. A ver. Ahí está. El nuevo diseño de instalaciones patagónicas moderno, digamos. Para la primavera. Bien. ¿Y ahora el bolso, Marce? El bolsito. Bien. Bolsito de instalaciones. Ya tenemos el número. Ya Ricardo tiene muchos premios acumulados ahora. A ver. Mira el bolsito, tremendo. A ver, voy. Otra vez. Vamos a ver. Tan. Ay.
Papá. Mira, Alejandra Devia. Mostrámela, Alejandra, la quiero ver, quiero saludarla. Vamos a ver, ay, a Ricardo también, es verdad. Hay que mostrar a Ricardo y a Ricardo y a Alejandra. Alejandra al bolsito. Ale, ¿dónde estás? Activen el audio y la cámara. Me parece que Alejandra no está. ¿No está? Se fue. Me parece que lo vamos a... ¡Sácate! Sí. A ver, vamos a ver otra vez. Pero Ricardo, ¿dónde estás? Activa tu cámara. Y Ricardo estuvo consultando y todo. No, sí, acá está Ricardo. Aquí está Anda, Ricardo, vamos. Genio. Bien, ¿Todo ahora. bien? Bien, Ricardo, bien. Felices de que hayas ganado. A ver, voy a mostrar. Vamos de vuelta a la ruletita entonces, Pilar, si no está Alejandra. Está Devia. Voy. Tum. Ay. Se quedó en la ruleta. Mira. Pablo. Alta, no, casi. Sí, Pablo. Justo. Uy, Pablo, ¿dónde estás? Pablo el griego, Altabelapis. ¿Está? Pablo, sí, está aquí. A verlo, mostralo. Activa el video. ¿Dónde está Pablo? Está en la sala. Ahora, no sabemos si está dormido. Esa es la otra, por ahí se quedan. Sí. Se van. Pablo, ¿estás? ¿Puedes hablar en el chat? Yo lo veo que está conectado, pero no sé. Le solicité activar el audio. Hola. Pablo, bien. ¿Cómo estás, Pablo? Listo. Felicidades. Bien, estaba buscando a mi hijo para que me activara la cámara, que no sé yo, porque soy medio paisa para esto, pero chicos, No te preocupes. Bueno, te ganaste el bolsito, Pablo. Bueno. Pablo, ¿y dónde estás? ¿En Neuquén, en Plotier, en Sipo, dónde? De Cipolletti estoy acá en Sipo. Buenísimo. Bueno, te mandamos el bolso para allá, pero ¿me puedes decir tu número de teléfono? Sí, ¿tenés para anotar? Sí. Acá tengo. 299 ¿Sí? 5 287 109. Perfecto, Pablo. Bueno, ahí le aviso entonces a Sergio, que es el de Cipolletti, para que te dé tu bolso. Dale, no hay problema. Muchísimas gracias, muy piola la charla. No bueno, gracias a vos por participar. Bueno, ahora sí, Pilar, cerraron nomás. Ahora sí, bueno, chicos, recuerden siempre, gracias, Juliana, gracias por todo. Gracias. Excelente. Y bueno, a todos los que se conectaron, gracias por siempre estar. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde Instagram, Facebook, YouTube. Están nuevos videos. Hace poco estrenamos el de instalación de toberas, está buenísimo. Y bueno, vamos a seguir haciendo esto. Se viene una capacitación de piletas también, así que espero que estén atentos. Un abrazo para todos y mañana es el gran sorteo de instalaciones patagónicas por sus 15 años. A partir de las 14 horas vamos a estar en vivo en Facebook y en Instagram. Vamos a hacer todo un show, así que vamos a sortear una bañera pata de león, Juliana. O sea, nos vamos con todo. Así que bueno, hay 15 premios aparte. Son 15 años, así que bueno, gracias a todos por estar. Buenísimo. Bueno, chicos, chao. Bueno, nos vemos. Chao. Muchas Ponemos gracias. musiquita, obvio. Chao. Vamos a terminar con música porque si empezamos con música tenemos que irnos con música.
values of humanity. Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding lead away from unity. And that's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. There's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith until the love is found. People killing, people dying, children hurt and hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. People got me questioning. Where is the love?